¿Quién fue el beato Carlo Acutis, el santo eucarístico que ora por las familias? Oración de bendición para la familia. Quiero pasar unos minutos contigo antes de que oremos hoy. No como un formalismo, sino porque creo sinceramente que entender a quién le estamos pidiendo que interceda por nuestras familias cambia la calidad y la confianza de la oración que traemos. Y hoy le pedimos al beato Carlo Acutis que se presente ante Dios en nombre de cada familia que está en esta oración. Así que permíteme contarte quién fue realmente. Carlo Acutis nació en Londres el 3 de mayo de 1991, hijo de padres italianos, y fue criado en Milán. Creció en un hogar europeo moderno, culto y acomodado, no particularmente religioso al principio. Sus padres eran católicos nominales de la manera en que muchas familias en el mundo occidental son católicas nominales, bautizados, culturalmente conectados a la fe, pero sin practicarla en profundidad. No había rosario doméstico, no había rutina de oración familiar. Había un apartamento italiano ordinario en Milán, 2 padres navegando sus carreras y sus vidas, y un niño que, desde muy temprana infancia, comenzó a hacer algo que nadie le había enseñado específicamente a hacer. Comenzó a buscar a Dios. A los 7 años, Carlo hizo su primera comunión, y algo sucedió en ese momento que cambió por completo la dirección de una vida corta. Recibió la Eucaristía y la reconoció. No abstractamente, no teológicamente. Tenía 7 años. La reconoció de la manera en que reconoces a alguien que has estado esperando sin saber que lo esperabas. Dijo después, y a lo largo de los años que siguieron, que la Eucaristía era su autopista al cielo. Lo decía literalmente. No lo decía como una expresión piadosa. Quería decir que en la hostia encontraba al Dios vivo de una manera que reorganizaba todo lo demás alrededor de ese centro. Desde aquella primera comunión en adelante, Carlo fue a misa todos los días que le fue posible. No porque sus padres se lo exigieran, no porque su escuela se lo pidiera, sino porque quería, porque había probado algo real y no podía imaginar pasar un día sin regresar a ello. Les decía a sus amigos, adolescentes italianos ordinarios que jugaban videojuegos, veían fútbol y tenían todas las preocupaciones habituales de su generación, que mantenerse cerca de la Eucaristía era la única protección real contra la mediocridad espiritual. Decía, con la claridad directa de alguien que simplemente ha visto algo con nitidez. Estar siempre unido a Jesús, ese es el programa de mi vida. Ahora bien, aquí está lo que más importa para nuestra oración de hoy. Carlo Acutis no encontró a Dios escapando de su familia. No era un niño místico que se retiraba de la vida ordinaria hacia una devoción privada y dejaba atrás a su hogar. Era todo lo contrario. Estaba completamente presente para su familia. Su madre, Andrea, ha dicho en entrevistas que Carlo fue su catequista, que él, su hijo, la devolvió a la fe. Ella es quien cuenta la historia de la puerta abierta del dormitorio, que Carlo siempre dejaba su puerta abierta para que ella y su padre pudieran encontrarlo, pudieran interrumpirlo, pudieran estar con él. No construyó muros entre su vida interior y su vida familiar. Las llevó al mismo espacio y se negó a tratarlas como si fueran separadas. También construyó, en su adolescencia, un sitio web que catalogaba cada milagro eucarístico autenticado en el mundo. Más de 1.300 milagros, documentados, explicados, organizados para que cualquier persona en el mundo los encontrara gratuitamente en línea. Lo hizo en italiano, en inglés y en varios otros idiomas. Lo hizo por iniciativa propia, con sus propias habilidades informáticas, con la convicción de que el Internet
que su generación estaba heredando como su principal paisaje de significado y comunicación, debía llevar la belleza de lo que él había encontrado, y no solo el ruido. No esperó a que alguien mayor decidiera que valía la pena hacerlo. Simplemente lo hizo. Le diagnosticaron leucemia a los 15 años. La sobrellevó sin amargura. Ofreció su sufrimiento por el Papa y por la Iglesia. Murió el 4 de octubre de 2006, la fiesta de San Francisco de Asís, y fue beatificado por el Papa Francisco en 2021. Su cuerpo, que llevó las marcas de la santidad en la muerte como en la vida, permanece incorrupto y es venerado en el santuario de la expoliación en Asís. Tenía 15 años, usaba el internet, amaba a su madre, jugaba videojuegos, dejaba la puerta abierta. Ahora piensa en tu familia. Piensa en el adolescente de tu casa que no ha ido a misa en 3 meses, que tiene los audífonos puestos la mayor parte del tiempo, que está navegando su fe y sus dudas y su identidad en un mundo que le ofrece 10.000 cosas antes de ofrecerle a Dios. Carlo Acutis era exactamente ese adolescente. Solo tomó una decisión diferente sobre hacia dónde dirigía su hambre. Y esa decisión está disponible para cada adolescente de cada familia en esta oración. Piensa en el padre o la madre que lleva la vida espiritual de todo el hogar, solo o sola, que enciende las velas, dice las oraciones, maneja hasta la misa, lleva el rosario y hace todo ello con fidelidad y amor, y con un anhelo privado de que alguien más en el hogar lo hiciera junto a ellos. La madre de Carlo no era ese padre o esa madre, no al principio. Ella era quien necesitaba ser devuelta a la fe. Y Carlo, un niño, la devolvió. La gracia que se movió en esa familia puede moverse en la tuya. No se ha retirado. Piensa en lo que Jesús dijo en el capítulo 6 de Juan. Yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá sed jamás. Esa fue la promesa sobre la que Carlo apostó toda su corta vida. Esa fue la promesa a la que corría cada mañana en la misa. Esa es la promesa sobre la que estamos de pie hoy, mientras llevamos a nuestras familias ante Dios a través de su intercesión. Oremos. Antes de elevar nuestros corazones a Dios, quiero agradecerte sinceramente por estar aquí hoy. Viniste a este video cargando algo, un nombre, una preocupación, una esperanza que sigue viva, aunque la espera haya sido larga. El hecho de que hayas venido, que hayas buscado una oración, que algo en ti se haya negado a dejar de extenderse hacia el cielo en nombre de las personas que amas. Eso es fe, y es real, y Dios lo ha visto. Si este video habla a tu corazón, dale un me gusta ahora mismo como un pequeño acto de confianza, una declaración de que crees que Dios está obrando por tu familia hoy, incluso antes de que lo veas. Compártelo con una persona cuya familia necesite intercesión en este momento, porque nunca sabes a qué puerta estás llamando con ese compartir, ni qué gracia está esperando al otro lado de ella para esa persona. Si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete ahora y activa las notificaciones para que nunca te pierdas una oración. En los comentarios de abajo, escribe las palabras: Carlo, ora por mi familia. Y si hay un nombre o una intención que estás cargando por alguien en tu hogar, déjala ahí. Al leer los comentarios, encuentra una familia que no sea la tuya. Elige una intención y ora por ellos. Luego escribe: oré por ti. Ese intercambio entre desconocidos es la Iglesia siendo la Iglesia. Vale más de lo que imaginas. Ahora pongamos todo lo demás a un lado. Llevemos con nosotros a esta oración todo lo que sabemos, y todo lo que tememos, y todo lo que esperamos. Dios no te pide que llegues vacío, o sereno, o seguro,
te pide que llegues. Comencemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, estamos en el umbral de esta oración como alguien que se para ante una puerta a la que ha tenido miedo de llamar por más tiempo del que quisiera admitir. No porque dudara de que tú estabas al otro lado, sino porque dudó de si lo que cargaba valía la pena traerlo, si la necesidad era suficientemente significativa, si la fe era suficientemente fuerte, si las palabras serían adecuadas para el peso de lo que necesitaba decir. Y aquí estamos ahora. Hemos llamado, y tú ya has abierto, porque ya estabas en la puerta antes de que levantáramos la mano para llamar, ya avanzando hacia nosotros antes de que nos volviéramos en tu dirección, ya preparando la respuesta antes de que la pregunta se formara en nuestra boca. Venimos hoy a través de la intercesión de tu bendito siervo Carlo Acutis, quien siempre dejaba la puerta abierta para que su familia pudiera encontrarlo, y quien ahora está de pie ante ti en la plenitud de la vida eterna, dejando la misma puerta abierta, la puerta de su intercesión, la puerta de su compañía, para cada familia que acuda a Él con una necesidad. Venimos creyendo que el cielo no es una habitación cerrada donde los santos están sellados, lejos de las luchas de las familias que aún están en la tierra. Venimos creyendo que Carlo, que amó a su madre y evangelizó su propio hogar, y convirtió los materiales ordinarios de la vida de un adolescente en un instrumento de santidad. Está cerca de nuestras familias hoy, está cerca de una manera que es real, aunque no siempre se pueda sentir. Padre, tú sabes quién escucha esta oración, conoces cada nombre, cada hogar, cada historia que está presente en este momento de intercesión. Y sabes algo más, sabes cuán cuidadosa y silenciosamente la mayoría de estas personas ha estado aferrada a la esperanza. No son personas que se rinden fácilmente. Son personas que han estado orando por sus familias durante mucho tiempo, que han rezado el rosario y encendido las velas, y manejado hasta la misa, y susurrado oraciones en la oscuridad a las 3 de la madrugada, y que están aquí hoy porque algo en ellas, algo que no se extingue no importa cuánto dure la espera, se niega a dejar de extenderse hacia ti en nombre de las personas que más aman. Padre, honra eso, no porque se hayan ganado una respuesta, sino porque eres el Dios que corre hacia el que todavía está lejos. Porque eres el Dios que deja las 99 para buscar a la una. Porque eres el Dios que dijo, pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Y cada persona en esta oración ha estado pidiendo, buscando, llamando, y ha llegado aquí hoy todavía creyendo que la puerta se abrirá. Beato Carlo Acutis, intercede por nosotros. Tú que ibas a misa cada mañana, no como una obligación, sino como un regreso al hogar, quien reconoció en la Eucaristía la única cosa sin la cual el corazón no puede vivir una vez que verdaderamente la ha probado, intercede por las familias en esta oración, ora por cada hogar presente en esta intercesión. Eres joven y el cielo escucha a los jóvenes. Y tú comprendes desde adentro cómo se ve la vida familiar en la realidad cotidiana, el amor y la fricción y las comidas compartidas y las tensiones silenciosas y los momentos de gracia inesperada que irrumpen en lo ordinario como luz a través de una puerta entreabierta. Ponte junto a nuestras familias hoy, Carlo. Permanece con ellas ante el trono del Padre y di, como dijiste con toda tu vida en la tierra, estos son los que han venido buscando pan. Dales lo que solo tú puedes dar. Padre, hay un padre o una madre escuchando esta oración hoy que ha estado cargando solo o sola la vida espiritual de su hogar. No por elección,
no porque crean que así debe ser, sino porque la persona con quien comparte su vida ha, en algún momento de los años acumulados de la vida adulta, dejado la fe a un lado. Silenciosamente, sin una declaración dramática, sin una puerta cerrada de golpe, ni un Dios renunciado, simplemente la dejó a un lado de la manera en que las personas dejan las cosas pesadas, cuando el peso se vuelve habitual y las razones para cargarlo se han vuelto abstractas. Y este padre o esta madre sigue yendo a misa, sigue rezando el rosario, sigue enseñando a los hijos, sigue pidiendo intercesión, pero lo hace en una especie de soledad espiritual que no era parte del matrimonio que imaginó cuando hizo sus votos y que tiene su propio dolor particular, el dolor de una fe destinada a ser compartida, cargada en solitario. ¿Lo ves, Padre? Los ves. Has visto cada misa a la que fueron cuando habría sido más fácil quedarse en casa. Has escuchado cada rosario rezado en el auto después de dejar a los hijos en la escuela. En los 5 minutos que era todo lo que quedaba de la mañana. Has estado presente en la oración privada, dicha de noche, en el lado de la cama, más cercano a la ventana. En las palabras dichas, lo suficientemente bajo para que nadie más en la casa pudiera escuchar, llevando el nombre del cónyuge que antes oraba a su lado y que ahora duerme, mientras las oraciones son dichas en su nombre. Te pedimos, Padre, por la intercesión de Carlo Acutis, quien evangelizó gentil y persistentemente a su propio hogar, quien nunca utilizó la fe como un punto de división, sino que la llevó como una invitación abierta. Muévete en el corazón del cónyuge que se ha alejado. No mediante la fuerza, no mediante la crisis, si es tu voluntad evitarla, sino a través de la misma irresistibilidad gentil que se movió en la familia del propio Carlo, a través de la belleza, del encuentro, de un momento de ternura inesperada que no proviene de ninguna fuente obvia y deja tras de sí un deseo de algo que la persona todavía no puede nombrar. Que la fe del que siguió cargándola se convierta en la puerta a través de la cual el que la dejó encuentre su camino de regreso. ¿Hay algo en ti que ha dejado de esperar que eso suceda? ¿Se ha vuelto la espera tan familiar que silenciosamente has reclasificado la esperanza como un pensamiento ilusorio? No hacemos esa pregunta para herirte. La hacemos porque a veces el primer acto de fe es simplemente nombrar el lugar donde la fe se ha cansado y ofrecer incluso ese cansancio a Dios. Llevamos a ese cónyuge en oración, Padre. No pasamos rápido junto a ellos, los llevamos hacia adelante. Padre, nos volvemos ahora a los adolescentes en nuestras familias y lo hacemos con la confianza particular que viene de saber que Carlo Acutis fue un adolescente. Tenía exactamente su edad en el punto más alto de su santidad y por tanto se presenta no como un modelo distante e incomprensible, sino como un compañero genuino que navegó el mismo paisaje fundamental que ellos están navegando ahora. El ruido, la pantalla, la presión incesante de un mundo que ofrece identidad a través del rendimiento, pertenencia a través de la conformidad y significado a través del consumo. El adolescente en tu familia vive dentro de todo eso, ahora mismo, y está trabajando para descubrir quién va a ser con los materiales que tiene disponibles. Y a veces, la Iglesia no está entre esos materiales. No porque se les haya ocultado, sino porque nadie que se parezca a ellos y hable como ellos y viva como ellos les ha mostrado todavía que es posible ser joven y estar completamente vivo y ser genuina y radicalmente católico. Carlo lo mostró siendo exactamente él mismo, interesado en las computadoras, el fútbol, sus amigos, su ciudad y su mundo,
siendo al mismo tiempo y sin contradicción una persona cuya vida entera estaba organizada alrededor de un encuentro diario en el altar. No actuaba la santidad. No convertía la fe en un disfraz que usaba por separado del resto de su personalidad. Era integral. La santidad no era añadida a su vida. Era el centro que organizaba todo lo demás. Padre, pedimos un encuentro con Carlo Acutis para cada adolescente en las familias de esta oración. No una visión dramática. No una conversión como un rayo, sino un momento de encuentro genuino. Un momento en que la Eucaristía se vuelva real en lugar de rutina. En que la presencia de Cristo detrás del altar se convierta en algo que reconocen en lugar de algo que soportan. Envíales ese momento. Y mientras preparas ese momento, protégelos mientras tanto. Protégelos de las voces que intentan formar su identidad en tu ausencia. Protégelos del contenido que está moldeando su imaginación sin que ellos se den cuenta plenamente de lo que está siendo moldeado. Envíales un amigo que crea, o un maestro cuya fe sea visible, o un santo cuya vida de repente hable su idioma cuando no esperaban que nadie lo hablara. Hay un adolescente en una familia conectada a esta oración que no ha abierto una Biblia en más de un año, que se sentiría profundamente incómodo frente a un rosario, que asocia la misa con la obligación y nunca la describiría con una palabra como alegría. Carlo Acutis describía alguna vez que vivir sin la Eucaristía era dejar que su corazón se oxidara. Ese adolescente aún no tiene ese lenguaje, pero tiene un hambre. Toda persona tiene un hambre, y el hambre es real, aunque lo que se le ofrezca para satisfacerla sea equivocado. Padre, redirige ese hambre, que la inquietud que lo está llevando hacia el ruido y la distracción sea redirigida, gentil y persistentemente, hacia el que dijo: «Yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre jamás». Beato Carlo Acutis, construiste tu sitio web de milagros eucarísticos porque creías que si las personas podían ver la evidencia de la presencia física de Dios en la hostia a lo largo de la historia, correrían hacia el sagrario en lugar de alejarse de él. Comprendías que los adolescentes no necesitan ser convencidos por argumentos para tener fe, necesitan encontrarse con algo real. Ora por los adolescentes en nuestras familias para que tengan ese encuentro. Ora por el momento específico, la gracia específica, la apertura específica, a través de la cual la realidad de Dios pueda alcanzarlos. ¿Sabes cómo hablar su idioma? Lo hablaste con fluidez. Háblalo ahora. Padre, venimos ahora a los niños que todavía son pequeños, que todavía están en la primera formación de su fe, que todavía están en la edad en que lo que sucede en el hogar es el mundo entero. Hay una madre en esta oración que está enseñando a sus hijos pequeños a orar, que dice la bendición antes de las comidas, y enseña la señal de la cruz, y cuenta las historias de los santos, con la convicción de que les está dando a sus hijos lo más importante que tiene para dar, y que a veces, en la quietud de la tarde, después de que los niños están en cama, se pregunta si es suficiente en un mundo que está trabajando muy duramente en la dirección contraria. Está haciendo una de las cosas más santas que un ser humano puede hacer, Padre. Está construyendo una iglesia doméstica con sus propias manos, día a día, oración a oración, historia a historia. Que sienta el peso de esa dignidad. Que sepa que lo que está haciendo en esa sala, en esa mesa del comedor, junto a esas camas de noche, no es suplementario al trabajo real de la iglesia. Es el primer trabajo de la iglesia. Siempre fue el primer trabajo de la iglesia. ¿Qué significa, Padre, que enviaste a tu Hijo a una familia? Que la primera escuela del Verbo, hecho carne,
fue un hogar de carpintero en Nazaret? ¿Que el primer altar en el que Jesús fue formado fue una mesa doméstica donde José bendecía el pan y María le enseñaba los salmos? No tenías que hacerlo de esa manera. Podías haberlo enviado completamente formado, llegando a la historia sin infancia, sin madre, sin un padre que le enseñó a usar sus manos. Pero elegiste la familia, elegiste la iglesia doméstica como el primer lugar de la encarnación, y al elegirla, la consagraste. Elevaste la vida ordinaria del hogar, las comidas y las oraciones, y las horas de dormir, y los pequeños rituales diarios del amor, al nivel de lo sagrado. Nada de lo que sucede en un hogar genuinamente católico es meramente doméstico. Todo ello es litúrgico. Todo ello es sostenido por la gracia. Todo ello es visto y honrado por ti, Padre. Que los padres y las madres en esta oración lo sepan, que entre en ellos no como un hecho teológico que archivar, sino como una convicción viva que cambia la manera en que ven el martes por la mañana, la preparación de la cena, la oración nocturna dicha a un niño medio dormido que puede o no estar registrando completamente las palabras. Esas palabras están siendo registradas por el cielo, Padre. Cada palabra orada sobre un niño dormido es guardada en tu memoria. Nada de eso se pierde. Hay una familia en esta oración que está criando a un niño con necesidades especiales, un niño cuya diferencia requiere que toda la familia se adapte, que ame en configuraciones que la vida familiar estándar no proporciona naturalmente, que descubra profundidades de paciencia, creatividad y ternura que quizás nunca habrían encontrado sin ser llamados a encontrarlas por el don particular de ese hijo particular. La palabra don es fácil de decir y a veces difícil de recibir. Hay momentos en esa familia, momentos de agotamiento profundo, de duelo por la vida que se esperaba y no ha llegado, de culpa por ese duelo mismo, que no encajan en el lenguaje de la bendición, aunque la bendición sea real. Padre, tú ves esos momentos. Ves al padre o a la madre que lo mantuvo todo junto en público y se derrumbó en privado. Ves al hermano o a la hermana que ama a su hermano o hermana y también carga, culpable y silenciosamente, con el deseo de que las cosas fueran diferentes. Ves a la familia extendida que a veces ayuda y a veces no comprende, y a veces dice lo incorrecto con intenciones perfectamente buenas. Está presente en todo eso, Padre, no para resolverlo instantáneamente, no para ignorar la realidad de la dificultad con un atajo espiritual, sino para estar genuina, práctica y tangiblemente presente dentro de ella. Que tu fortaleza llene los lugares donde la fortaleza de la familia se agota. Que tu sabiduría guíe las decisiones que no tienen una respuesta obvia correcta. Que el amor en esa familia no sea agotado por las demandas que se le hacen, sino profundizado por ellas, que descubran, como tantas familias en su situación han descubierto antes, que el amor que se ejerce diariamente en la dificultad se convierte en algo indestructible, algo que no puede quitarse, algo que ha sido refinado por el fuego hasta la forma más pura de sí mismo. Beato Carlo Acutis, eras profundamente compasivo con los que sufrían, especialmente con los pobres, los marginados y los ignorados. Veías a las personas sin hogar en tu camino a la escuela y te detenías regularmente por ellas. Usabas tu dinero de bolsillo para ayudarlas. Veías en sus rostros el rostro de Cristo, quien dijo que lo que hacemos al más pequeño de estos, a Él se lo hacemos. Ora por las familias en esta oración que son los más pequeños, que llevan necesidades invisibles para el mundo exterior, que sufren en silencio porque el sufrimiento no tiene una forma obvia que invite a la ayuda.
que están haciendo el trabajo extraordinario del amor en circunstancias que nadie está aplaudiendo. Que sean vistos, Carlo. Que sientan la mirada del cielo sobre el heroísmo específico y cotidiano de su amor. Padre, necesitamos hablar ahora de las familias en esta oración donde la unidad ha sido rota, no doblada, rota, donde ocurrió una ruptura que no ha sanado, donde se dijeron palabras que no han sido retiradas, donde la confianza fue violada de una manera que ha reorganizado toda la geografía relacional del hogar, donde todos saben que algo está mal y nadie ha encontrado todavía el valor o las palabras o el momento adecuado para comenzar la reparación. Hay una familia en esta oración donde dos hermanos no se han hablado en un año. Hay un hogar donde un padre o una madre y un hijo o hija adulto tienen una herida entre ellos tan antigua y tan cuidadosamente evitada que casi ha dejado de sentirse como una herida. Se ha convertido simplemente en la forma de la relación, el silencio que siempre estuvo ahí, el tema que nunca se aborda. Ambos han aprendido a vivir alrededor de ella de la manera en que las personas aprenden a vivir alrededor de un mueble que nadie mueve ya. Padre, no creemos que ese sea el final de su historia. No creemos que el silencio sea permanente. No creemos que la herida sea más fuerte que la gracia disponible para sanarla. Pero sí sabemos que la sanación de este tipo raramente llega sin que alguien dé el primer paso, sin que alguien elija ser quien hable primero, quien se extienda primero, quien se disculpe primero, quien perdone primero, y que elegir ser el primero se siente como perder, se siente como vulnerabilidad, se siente como abrirse a la posibilidad de un rechazo que dolería más que el silencio actual. Protege al que está siendo llamado a dar ese primer paso, Padre. Dale el valor para darlo y prepara el corazón del que espera al otro lado para recibir ese gesto en lugar de usarlo como arma. Por la intercesión de Carlo Acutis, quien fue un pacificador, quien vivió sin animosidad hacia nadie, quien se movía por su mundo con una ligereza de espíritu enraizada en su conocimiento de que era sostenido y amado por Dios. Ora por la sanación de cada lazo familiar roto en esta oración. Ora por las conversaciones que necesitan ocurrir. Ora por las disculpas que todavía esperan ser hechas y el perdón que espera ser dado. Ora por las familias que han vivido dentro de una fractura durante tanto tiempo que han olvidado cómo era la integridad. Que la recuerden, que se muevan hacia ella. Hay una relación en tu familia que has decidido en privado que está más allá de toda reparación. ¿Puedes traer esa decisión ante Dios ahora mismo y dejarla caer? Porque no eres tú quien determina lo que está más allá de la reparación. No eres tú quien establece los límites de lo que la gracia puede hacer entre dos personas. El Dios que resucitó a Lázaro después de 4 días en la tumba no reconoce nuestras categorías de demasiado tarde o demasiado lejos. Padre, hablamos ahora de la provisión, de las familias en esta oración que llevan un peso financiero que ha estado presente durante tanto tiempo que se siente permanente, que ha dado forma a la manera en que se piensan a sí mismas y a su futuro y a lo que es posible para ellas. Hay una familia en esta oración que vive en una casa que necesita reparaciones que no puede costear, que conduce un auto que debería haberse reemplazado hace 2 años, que mira el fin del mes con un tipo de temor controlado que se ha vuelto tan familiar que ya no se registra como temor. Se ha convertido simplemente en la condición de fondo de la vida financiera. Hay una persona en esta oración que solicitó un trabajo, un préstamo o una beca y está esperando una respuesta que está tardando más en llegar de lo esperado. Y la espera en sí misma
tiene una textura, un peso, una forma de presionar el pecho en los momentos tranquilos cuando no hay nada más que distraiga de ella. Padre, nada de esto te sorprende. Eres el Dios que abrió el mar, que envió maná al desierto, que multiplicó los panes en el páramo para 5.000 personas que no habían planificado con anticipación y se encontraron hambrientas en un lugar donde no había nada. Eres el Dios cuyos recursos no están limitados por las condiciones que nos limitan. No por el mercado, no por el balance, no por la historia acumulada de dificultad financiera que una familia puede haber heredado a través de generaciones. Pedimos provisión, Padre, no exceso, provisión, el suministro de lo que genuinamente se necesita, la apertura creativa de puertas que parecen cerradas, la multiplicación de lo que ya hay, cuando lo que ya hay no parece ser suficiente. Y pedimos algo más difícil, quizás, que la provisión, pedimos la paz que no depende de la provisión. La paz que Pablo describió desde dentro de una prisión, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que no requiere que las circunstancias se resuelvan antes de llegar. Da esa paz a las familias que cargan con tensión financiera, no como un sustituto de la provisión, sino como la gracia que las mantiene enteras mientras la provisión está en camino. El pan de vida no falla, Padre. El que dijo que era el pan de vida, el que dijo que quien viene a él no tendrá hambre. Esa promesa no se limitó solamente al hambre espiritual. Fue hecha a la persona completa, cuerpo y alma, material y espiritual. La reclamamos para las familias en esta oración que tienen hambre de maneras que no están seguras de que les sea permitido nombrar. Padre, venimos ahora a la salud de nuestras familias. Hay personas enfermas conectadas a esta oración, personas recibiendo tratamiento, personas esperando un diagnóstico, personas que han estado viviendo con una condición durante tanto tiempo que a veces olvidan cómo eran antes. Personas que tienen miedo en silencio y no le han contado a la familia el alcance completo de lo que dijo el médico porque no quieren alarmar a nadie antes de haberlo procesado ellas mismas. Y hay personas sanas en esta oración que llevan la salud de un familiar enfermo dentro de su propio cuerpo como un segundo peso, que se despiertan por la mañana y antes de estar completamente conscientes, la conciencia ya está ahí. El nombre, la condición, la pregunta sin respuesta. No venimos a ti exigiendo milagros, Padre. Venimos confiando en ellos. Hay una diferencia. Exigir es lo que haces cuando has decidido el resultado de antemano y le estás pidiendo a Dios que lo confirme. Confiar es lo que haces cuando crees que Dios es bueno y que su bondad se expresará de una manera que es mejor que lo que habrías elegido. Aunque el camino no sea el que habrías elegido, aunque la sanación llegue a través del sufrimiento en lugar de evitarlo, aunque la respuesta sea una fortaleza para soportar en lugar de un obstáculo removido. Confiamos en ti, Padre. Traemos a nuestros enfermos, por nombre, en silencio, en la privacidad de nuestros propios corazones, en este momento, y los ponemos en manos que nunca han dejado caer a ninguna persona que les fue encomendada. Beato Carlo Acutis, tenías 15 años cuando llegó la leucemia. No habías terminado de crecer, no habías terminado de descubrir quién eras. No habías tenido los años que las personas que te amaban habían imaginado para ti. La enfermedad llegó rápidamente y avanzó rápidamente, y la sobrellevaste con una libertad de espíritu que asombró a los médicos, las enfermeras, tus padres y a todos los que se acercaron a ti en esas semanas finales. No te rebelaste contra ella, la ofreciste,
en medio de la experiencia más aterradora que un adolescente de 15 años puede enfrentar, miraste el crucifijo y reconociste la forma de lo que te estaba sucediendo como la forma del amor. El amor que no se protege del sufrimiento, sino que entra en él libremente en nombre de los demás. Ora por los enfermos en nuestras familias, Carlo. Ora por los que tienen miedo, porque el miedo en la enfermedad no es un fracaso de la fe. Es una característica de ser humano, y tú lo sabes ahora desde adentro. Ora por los que lo están sobrellevando con una gracia que los sorprende incluso a ellos mismos. Ora por los que están haciendo las preguntas difíciles. ¿Por qué este cuerpo? ¿Por qué esta familia? ¿Por qué ahora? Y que todavía no han encontrado las respuestas que satisfacen y que están eligiendo permanecer cerca de Dios, incluso dentro de las preguntas sin respuesta, lo cual es una de las cosas más heroicas que una persona puede hacer. Y ora por los cuidadores, los familiares que están brindando el cuidado, que están gestionando las citas, los medicamentos, las llamadas al seguro y el peso emocional de ver a alguien que aman pasar por algo que no pueden quitarles. Están agotados de una manera que es diferente al agotamiento ordinario. Es el agotamiento del amor ejercido a plena capacidad, continuamente, sin un fin previsible. Y merece ser nombrado y sostenido y orado con la misma atención que la enfermedad misma. Padre, sostenemos todo esto ante ti ahora. El matrimonio tensionado, el cónyuge que se ha alejado, el adolescente al borde de algo, el niño pequeño que está siendo formado en la fe, la familia con necesidades especiales, el lazo fraternal roto, el peso financiero, los enfermos y sus cuidadores. Lo sostenemos todo con ambas manos y lo levantamos, no porque hayamos resuelto nada de ello en el curso de esta oración, no porque las circunstancias hayan cambiado en los minutos desde que las nombramos, sino porque algo ha cambiado en nosotros. Algo se ha movido del pecho a las manos, de cargado a entregado. Y la entrega, Padre, la entrega real, la entrega que cuesta algo, es lo más poderoso que un ser humano puede hacer en oración. Es el punto de apoyo sobre el cual giran los milagros. No porque fuerce tu mano, sino porque finalmente aparta nuestras manos del camino. Hablamos ahora una declaración audaz en medio de todo lo que parece contradecirla. La hablamos no porque la sintamos completamente, sino porque la fe precede al sentimiento, y no al revés. Decimos, Dios es bueno. Dios está a favor de nuestras familias. Dios no ha abandonado ningún hogar representado en esta oración. Dios ve cada fractura y ya está obrando dentro de ella. Dios escucha cada oración que ha sido dicha en la oscuridad sin respuesta y guarda cada una de ellas en una fidelidad que no disminuye con el tiempo. Dios puede hacer infinitamente más de lo que pedimos o imaginamos. Dios tiene un futuro y una esperanza para cada nombre de familia que llevamos en esta oración. Dios no ha terminado. Lo decimos juntos, desde donde estemos, hacia cualquier circunstancia a la que regresemos cuando esta oración termine. Lo decimos como un acto de la voluntad, con cualquier fe con la que hayamos logrado llegar aquí, y confiamos en que tú, Padre, encontrarás ese acto de la voluntad y lo harás crecer hasta convertirse en una experiencia de convicción que no produjimos por nuestra cuenta. Padre, pedimos la bendición específica de la unidad sobre cada familia en esta oración, no la paz superficial que viene de negarse a nombrar las cosas difíciles, no la quietud gestionada de personas que han acordado nunca presionar en los lugares sensibles, sino la unidad profunda que puede sostener la diferencia sin fracturarse,
La unidad que puede discutir sobre cosas importantes y permanecer unida por algo que el argumento no puede alcanzar. La unidad que permite a las familias conocer lo peor de cada una y amarse de todas formas. La unidad enraizada no en el temperamento compartido ni en la preferencia compartida, sino en la entrega compartida al Dios que es la fuente y el fundamento de todo amor verdadero. Que esa unidad sea visible en cómo estas familias hablan de cada una al mundo exterior, con una lealtad y una dignidad que diga, nos pertenecemos, y pertenecer significa algo, que sea visible en la mesa y en las llamadas telefónicas y en la manera en que los fuertes cargan silenciosamente a los que están luchando, y en que los mayores hacen espacio real para quienes se están convirtiendo los más jóvenes, que se muestre con mayor claridad en el hecho simple y radical de que siguen eligiéndose, que la membresía en esta familia no está condicionada a ningún rendimiento, que la puerta que Carlo Acutis siempre dejó abierta también está siempre abierta aquí, en este hogar, para cada persona que lleva el nombre de esta familia. Beato Carlo Acutis, dijiste que todas las personas nacen como originales, pero muchas mueren como copias. Hablabas del peligro espiritual de la conformidad, de permitir que la presión del mundo aplaste la imagen única de Dios que cada persona lleva. Ora por las familias en esta oración para que críen hijos que sepan quiénes son, que sepan de quién son, que lleven la imagen de Dios en su forma particular e irreemplazable al mundo sin disculpas y sin dilución. Ora por los padres para que tengan la sabiduría, el valor y el amor incondicional necesarios para dejar que cada hijo se convierta en el original que Dios hizo, en lugar de la copia que el mundo trata constantemente de producir. Padre, llegamos al cierre de esta oración con más de lo que trajimos a la apertura. No más certeza. Podemos tener las mismas preguntas con las que llegamos. No más resolución. Las circunstancias pueden ser exactamente lo que eran cuando llamamos a la puerta, pero más entrega, más confianza, más sensación de que genuinamente hemos puesto a nuestras familias en manos más grandes y más fieles que las nuestras. Y eso es suficiente. Eso es, de hecho, todo. Volvemos ahora al pan de vida. Regresamos a las palabras de tu Hijo, pronunciadas a una multitud de personas hambrientas en una colina de Galilea, pronunciadas a Carlo Acutis a los 7 años en su primera comunión, pronunciadas a cada familia en esta oración a través del texto vivo de esta promesa antigua e inagotable. Yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre. El que crea en mí no tendrá sed jamás. Esa promesa no fue hecha a familias que tienen su vida en orden. Fue hecha a personas hambrientas, a personas que vinieron a una colina porque habían estado siguiendo algo que no podían explicar completamente y se encontraron en un lugar desierto, sin nada que comer. Fue hecha a personas exactamente como nosotros. Y el Dios que la hizo no ha dejado de cumplirla ni una sola vez. Nuestras familias tienen hambre, Padre. Hambre de paz, de sanación, de reconciliación, de provisión, del regreso de los que han errado, de que los hijos a quienes intentamos entregarles lo que nos fue entregado a nosotros tengan fe. Traemos ese hambre a ti. La traemos a través de la intercesión de Carlo Acutis, quien corría al altar cada mañana porque entendió que este hambre tiene exactamente una respuesta suficiente y que la respuesta se da gratuitamente, cada día, a cualquiera que venga. Alimenta a nuestras familias, Padre. Aliméntanos con el pan de tu presencia. Aliméntanos con el maná de tu gracia en los desiertos específicos que estamos atravesando. Aliméntanos con los consuelos del Espíritu Santo,
en los momentos en que el intelecto no puede encontrar su camino hacia adelante. Aliméntanos con tu palabra, la palabra viva, la palabra que no regresa a ti vacía, la palabra que cumple lo que tú la enviaste a hacer incluso en los hogares donde no ha sido abierta en mucho tiempo. Aliméntanos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo en la Eucaristía, esa autopista al cielo, ese milagro diario, esa puerta dejada permanentemente abierta entre el cielo y la tierra. Que nuestras familias vengan a esa puerta, que la encuentren abierta, que te encuentren ahí, listo, como siempre estás, para darles todo lo que necesitan. Ponemos cada nombre de familia llevado en esta oración bajo la cobertura de la preciosísima sangre de Jesucristo. Los ponemos bajo la sombra del Altísimo, en la protección del Todopoderoso, en la protección antigua y fiel del Dios que encomendó ángeles para los que habitan en ese refugio y prometió estar con ellos en la tribulación, librarlos, honrarlos con la plenitud de los días. Sellamos cada puerta de cada hogar en esta oración con la señal de la cruz, la señal que fue trazada en nuestras frentes en el bautismo, la señal que nos marca como pertenecientes al que es más fuerte que toda fuerza que se mueve contra la familia. Y entregamos a nuestras familias con manos abiertas al cuidado del que las hizo, que las conoce, que las ama sin condición y que no ha fallado ni una sola vez en toda la historia humana a una familia que se confió a su cuidado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Desde el fondo del corazón de este ministerio, gracias por quedarte. Gracias por llevar a tu familia a través de esta oración completa. Lo que sucedió aquí fue real. La intercesión del beato Carlo Acutis es real. La gracia liberada en las oraciones de personas ordinarias que se niegan a dejar de orar por las personas que aman es real. Y el Dios que recibió cada palabra que trajiste hoy no es un Dios que archiva las oraciones para después. Es un Dios que actúa, a veces rápidamente, a veces lentamente, y de maneras que reconocemos solo en retrospectiva, pero siempre fielmente, siempre personalmente, siempre de maneras que son, en última instancia, mejores que lo que nosotros habríamos diseñado. Sigue orando por tu familia. Mantén sus nombres en tus labios por la mañana y por la noche. Sigue llevándolos al altar de la manera que te sea posible. Sigue eligiendo la fe en las mañanas en que no se siente productivo y en las noches en que las circunstancias no han cambiado y en todos los días ordinarios entre medios. Esa fidelidad no es poca cosa. Es, de hecho, el trabajo más importante que estás haciendo. Si esta oración te bendijo, dale un me gusta ahora y compártela con una persona, solo una, cuya familia necesita esta intercesión hoy. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que nunca te pierdas una oración. Deja tu intención en los comentarios. Escribe: Carlo, ora por mi familia. Y tómate un momento para orar por alguien más en los comentarios y respóndele: oré por ti. Si te sientes llamado a ser miembro de este canal, nos honraría profundamente tenerte. Se ofrecen misas por las intenciones de nuestros miembros, lo que significa que el nombre de tu familia va al altar. Eso es algo sagrado y serio, y no lo ofrecemos a la ligera. Ve a ver otra oración en este canal. Permanece cerca de Dios. Permanece cerca de tu familia. Y sabe que el beato Carlo Acutis, el muchacho que dejaba su puerta abierta, que corría a la Eucaristía cada mañana, que convirtió una vida adolescente ordinaria en una ofrenda extraordinaria, está intercediendo por tu hogar ahora mismo. Que Dios te bendiga a ti y a cada persona que amas.